Adelante, doctor Aray. Muy buenas noches. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, perfecto. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Una vez más, la ciencia vuelve a unirnos. Y en esta oportunidad creo que tenemos una oportunidad de honor en compartir con dos grandes amigos y dos grandes hermanos de la vida para deleitarnos en cuanto a lo que es la terapia antiagregante plaquetaria en el síndrome coronario agudo. Es una noche donde podemos no solamente discernir, sino también compartir distintos puntos de vista y fomentar dentro del programa de educación médica continua, fomentar eso que es la discusión, la conversación, una conversación sana y poder llegar a concluir puntos importantes para el bienestar de nuestros pacientes. Sabemos que la crisis y el país que tenemos tan convulsionado y con tantas necesidades, el tener alternativas en las estrategias de terapia antiplaquetaria en el contexto de un síndrome coronario agudo nos ayuda mucho y nos abre un abanico en el compás a la hora de tratar a nuestros pacientes. Por ello vamos a traer al primer ponente, que es el doctor Félix Sánchez, y él nos va a deleitar cómo obtenemos mejores resultados clínicos. Y después al excelentísimo doctor Abelardo López con los casos clínicos. No quiero iniciar esta sesión sin antes darle las gracias a Laboratorios Leti, que hace siempre posible y de la mano de ellos divulgar todo este tipo de información a través de esta plataforma Zoom. Plataforma que quedó para quedarse. Si nació en ese momento de pandemia donde creíamos que íbamos a estar aislados, pues no, nos sirvió dentro de la matiz FODA, nos sirvió para esa debilidad, tomarla como una oportunidad y por qué no como una fortaleza para estar más unidos que nunca. Yo creo que en esa oportunidad que creíamos que no íbamos a ni siquiera vernos las caras por el aislamiento que se vivió a nivel mundial, estoy seguro, y para los que llevan datos estadísticos, estoy seguro que más que nunca en ese momento se llevaron a cabo más eventos multidisciplinarios, eventos académicos y con un nivel académico de mucha altura y con la comodidad desde la casa. Para los que les gusta llevar estadísticas, eso sería bueno ver cuántos eventos se hicieron en ese momento de pandemia. Pues bueno, bienvenidos a todos los que están ahorita conectados a este nuevo evento a través de esta plataforma Zoom y en este programa de educación médica continua. El doctor Félix Omar Sánchez Padilla es médico internista egresado de la UCB, cardiólogo egresado del Hospital Dr. Domingo Luciani, del IBCS de Caracas, cardiólogo chileno certificado por la Corporación Nacional Autónoma de la Certificación de las Especialidades Médicas, CONASEN. Alguien por ahí lo presentó como una angioplastia de rescate porque nos los trajimos de Chile nuevamente para acá, Bossa Nova. Cardiólogo de la Policlínica de Paraguaná de Punto Fijo, Falcón, y miembro de Cofradía FAI. Así mismo se está presentando él. Así que sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, que el tiempo es oro, vamos a entonces pasar directamente con la conferencia del doctor Félix Sánchez Omar. Buenas noches, agradeciendo a Laboratorios Leti por esta gentil invitación para hablarles sobre el tópico de síndromes coronarios agudos y la terapia antiplaquetaria, mejorando la efectividad, la visión del clínico. Esta es nuestra hoja de ruta, donde haré énfasis en la terapia antitrombótica, en especial la terapia antiplaquetaria, y hablar
antes un poco sobre el mecanismo por el cual nosotros abrimos la arteria responsable del infarto, como es la reperfusión, como el tratamiento de oro de los síndromes coronarios agudos. Los síndromes isquémicos coronarios agudos tienen una alta mortalidad, sobre todo los infartos con elevación del segmento ST. Basados en este mecanismo fisiopatológico principal, como es la aterotrombosis, el tratamiento de oro es la reperfusión precoz, bien sea por angioplastia primaria o terapia fibrinolítica, el doble tratamiento antiplaquetario y la anticoagulación. Al momento de este tratamiento dual, es fundamental evaluar la efectividad, es decir, el riesgo isquémico, y la seguridad, que es el riesgo de sangrado, para obtener los mejores resultados. Es necesario saber que deben usarse, cuál usar y saber cuándo no usarlos. Al momento de la presentación clínica de un síndrome coronario agudo, al observar el electrocardiograma, nosotros nos trasladamos a ese mecanismo fisiopatológico responsable de estos síndromes y vamos a observar en el electrocardiograma la elevación del segmento ST como expresión de una oclusión coronaria completa o parcial en aquellos casos con infarto sin elevación del segmento ST. Y aquí tenemos las herramientas que utilizamos de manera general en los pacientes con síndromes coronarios agudos y de los cuales, para efectos de esta charla, no me voy a dirigir fundamentalmente a la terapia de reperfusión y principalmente a la terapia antiplaquetaria como parte del tratamiento antitrombótico. En esta lámina observamos la serie de estudios que dan la evidencia en cuanto a las herramientas farmacológicas a utilizar en la apertura de la arteria, la apertura de la permeabilidad de la arteria, y que van desde 1988 hasta la actualidad, con aproximadamente 35 años de evidencia que nos hacen tener las herramientas necesarias para tratar los síndromes coronarios agudos. Cuanto a la reperfusión, sabemos que cuando hay un infarto con elevación del segmento ST, debemos de tener terapia de reperfusión en los lapsos establecidos, siendo la principal la angioplastia primaria y en un segundo tiempo o en un segundo término la trombolisis cuando esta angioplastia primaria no es posible. Las guías europeas recomiendan que los pacientes con síntomas de isquemia y elevación persistente del ST deben de recibir terapia de reperfusión y que la angioplastia primaria es más efectiva que la fibrinolisis siempre que se realice en los plazos indicados. Si no se puede realizar angioplastia primaria, se recomienda fibrinolisis dentro de las 12 horas posteriores al inicio de los síntomas. Todo esto viene avalado por este metaanálisis de 25 estudios en los cuales se demuestra que la angioplastia primaria se asocia con una mortalidad significativamente menor a los 30 días en relación a la fibrinolisis, independientemente del retraso del tratamiento. Fíjense que aquí hubo dos tipos de retraso, un retraso relacionado con el tiempo que consulta el paciente con los síntomas y el retraso relacionado con la logística de la angioplastia. Para cualquiera de los dos tipos de retraso, la angioplastia primaria resultó ser significativamente mejor que la fibrinolisis. Para esta terapia fibrinolítica se recomienda un agente específico de fibrina, que es el tenecteplase, el alteplase o el reteplase, y que estos viene avalado por el estudio Gusto en el año 93, donde el RTPA acelerado administrado con heparina intravenosa brinda un beneficio de supervivencia en comparación con los regímenes trombolíticos estándar anteriores. Vale la pena decir la utilización de streptokinasa como el otro fibrinolítico utilizado. Y en el estudio ASCEND-Trial, en el cual en el año 99 demostró que existe una equivalencia terapéutica entre el tenecteplase y el alteplase y que estos fueron equivalentes en cuanto a
la reducción de los puntos duros de muerte cardiovascular, infarto y ACV. En cuanto al STRING 2, es un estudio que se presentó el mes pasado, en el cual pacientes con infarto con elevación del AST de menos de 3 horas de inicio de los síntomas y en los cuales no se puede realizar angioplastia primaria dentro de la siguiente hora, se aleatorizaron para una estrategia farmacoinvasiva, la cual consistía en media dosis de tenecteplase seguida de un intervencionismo coronario percutáneo dentro de las 6 a 24 horas, comparado con la angioplastia primaria pura. En el grupo farmacoinvasivo se podría llevar a cabo la angioplastia si no hay una resolución completa, una resolución del segmento ST de más del 50% en los 90 minutos siguientes. Este fue un estudio con un seguimiento a 30 días y una edad media de 71 años. El resultado de compuesto primario para la terapia farmacoinvasiva con la mitad de la dosis de tenecteplase es segura y eficaz en comparación con la angioplastia primaria en pacientes de edad avanzada en infartos con elevación del ST que no pudieron someterse a una intervención coronaria percutánea primaria en el plazo de 1 hora. A pesar de que esto no forma parte de las guías actuales, es un estudio de reciente aparición que pudiera dar luz en este grupo de pacientes de edad avanzada poder utilizar este tipo de esquema de reperfusión. Y ya entrando ya en lo que es el tema de la terapia antiplaquetaria, podemos comenzar a hablar de la aspirina. Ya con más de 100 años de uso, la aspirina forma parte del tratamiento de los pacientes con infarto, con y sin elevación del segmento ST, con una dosis de carga que puede ir desde 150 hasta 300 miligramos. Y esto es avalado por el estudio ISIS-2, en el cual la aspirina comparada con placebo demostró una reducción del número acumulativo de enfermedades vasculares y que esta aspirina también está indicada a dosis baja, que está también avalado por el estudio Current OASIS 7, en el cual entre los pacientes con infarto con y sin elevación del ST, la aspirina a dosis altas no son superiores a las aspirinas a dosis bajas en la reducción de eventos cardiovasculares. De allí que este estudio avala que se deben utilizar dosis bajas para el mantenimiento de los pacientes con infarto. En cuanto a los inhibidores de receptores de ADP, el P2Y12, nosotros en Venezuela hemos tenido la oportunidad de usar clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Este segundo prasugrel en este momento no se encuentra para su uso en nuestro país, pero tenemos bastante evidencia con el clopidogrel y el ticagrelor. Se recomienda, según las guías para síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la utilización de prasugrel o ticagrelor o clopidogrel si estos no están disponibles o están contraindicados antes o en el momento de la intervencionismo y se mantiene por 12 meses a menos que exista contraindicación como riesgo excesivo de sangrado. Esto es avalado por el estudio CURE, donde le dio entrada al clopidogrel y este demostró efectos beneficiosos en pacientes con síndromes coronarios sin elevación del ST. Sin embargo, aquí comienza a aparecer la hemorragia como ese punto débil de la terapia antiplaquetaria. En cambio, para el prasugrel, el tritón TIMI38 le da el aval de su utilización, ya que en pacientes con intervencionismo programado, la terapia con prasugrel se asoció con tasas significativamente reducidas de eventos isquémicos, incluida la trombosis del stent, aun cuando había un mayor riesgo de hemorragia mayor, incluyendo la hemorragia mortal. El ticagrelor con el plato también dio entrada a su uso en pacientes con infarto sin y con elevación del segmento ST
y en comparación con el clopidogrel redujo significativamente la tasa de muertes por causas vasculares, infartos o ACV, sin un aumento en la tasa de hemorragia mayor en general. Por lo tanto, el uso de aspirina en conjunto con clopidogrel está indicada y su combinación está indicada hasta un año en pacientes bien sea tratados con fibrinolisis o con intervencionismo. Esta utilización de la terapia dual está indicada hasta un año y está avalada por los estudios COMIT y el estudio Clarity, en el cual se usó clopidogrel fundamentalmente, y ambos estudios demostraron reducción en la morbilidad y en la mortalidad temprana después de un infarto, así como una mejora en la permeabilidad de la arteria responsable del infarto. Igualmente para el ticagrelor, el estudio TREAT, que es un estudio en los cuales en pacientes menores de 75 años, la administración de ticagrelor después de la fibrinolisis para el infarto con elevación del segmento ST no fue inferior al clopidogrel en lo que respecta al sangrado mayor y representa una opción para el tratamiento seguro en estos pacientes. Así lo dicen las guías del 2021 en cuanto a la revascularización coronaria, donde en pacientes con menos de 75 años de edad y que van dirigidos a intervencionismo, con menos de 24 horas, después de terapia fibrinolítica, el ticagrelor puede ser una alternativa razonable con respecto al uso de clopidogrel para reducir los eventos isquémicos. Entonces, el prasugrel en estas dosis ya recomendadas, ya descritas anteriormente, en el estudio Trilogy, demostró que los pacientes con infarto o con angina inclusive y que van al uso de prasugrel, no redujo significativamente la frecuencia del criterio principal de valoración en comparación con clopidogrel y se observaron riesgos similares de hemorragia. En cuanto al uso de ticagrelor, independientemente del tratamiento con o sin intervencionismo, fíjense que interesantemente con una indicación 1B, el ticagrelor en pacientes que van a tratamiento médico y sin ningún tipo de intervencionismo o de cirugía, estos pacientes en comparación con clopidogrel redujo significativamente la tasa de muerte por causas vasculares, infartos o ACV, sin un aumento en la tasa de hemorragia mayor global. Entonces tenemos que el uso de prasugrel, ticagrelor o clopidogrel cuando prasugrel y ticagrelor no estén disponibles o no sean tolerados o estén contraindicados. Considerar prasugrel en lugar de ticagrelor para pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que vayan a intervencionismo, y esto es avalado por el estudio ISA-RID 5, en los cuales los pacientes que estaban planificados para intervencionismo con infartos con y sin elevación del ST, la incidencia de muerte, infarto ya se fue significativamente menor entre los que recibieron prasugrel que los que recibieron ticagrelor, y la incidencia de hemorragia mayor no fue significativamente diferente entre los dos grupos. Fíjense que la incidencia de hemorragia no fue diferente en ninguno de los grupos. Y ya entrando en lo que es la parte final de lo que corresponde al tratamiento antiplaquetario en los síndromes coronarios agudos, hay un punto que recientemente fue bastante controversial, que es el pretratamiento. Y las guías nos dicen que se puede considerar el pretratamiento como un inhibidor del receptor P2Y12 en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en los que no se planea una estrategia invasiva temprana y no tienen un alto riesgo de sangrado. Fíjense que la indicación es 2B, casi como que es dañino. Sin embargo, hay una indicación de contraindicación absoluta en la cual no se recomienda el pretratamiento con medicamentos antiplaquetarios en pacientes en los que se desconoce la anatomía coronaria y se planea un manejo invasivo temprano. Esto es avalado
en cuanto a la no recomendación del pretratamiento por el estudio ACOS, en los cuales en pacientes que estaban programados para someterse a un cateterismo, el pretratamiento con prasugrel no redujo la tasa de eventos isquémicos mayores hasta a los 30 días y aumentó la tasa de complicaciones hemorrágicas. El Atlantic, que fue un estudio de pretratamiento antes de llegar al hospital, la administración prehospitalaria de ticagrelor en pacientes con infarto con elevación del segmento CT pareció ser segura, pero no mejoró la reperfusión coronaria previa a la intervención en este punto, dado porque no había resolución del segmento CT mayor del 70% como una expresión de reperfusión del vaso culpable. El Atlantic sí mejoró la tasa de trombosis del stent y que fueron menores en este grupo prehospitalario que en el hospitalario. Igualmente, en este estudio de pretratamiento, que es el registro sueco, en los cuales los pacientes que estaban sometidos a intervencionismo, el pretratamiento con inhibidores del P2Y12 antes de la llegada al laboratorio de hemodinamia no se asoció con mejores resultados clínicos, pero sí con un mayor riesgo de sangrado. Ya una vez planteado cuál es el tratamiento antiplaquetario como parte del tratamiento antitrombótico, hay algunas situaciones en las cuales todavía están sin resolver. Por ejemplo, el punto más importante es el tiempo de doble terapia antiplaquetaria. Y fíjense que en esta cronología de los ensayos controlados aleatorizados sobre la terapia antiplaquetaria, en los cuales estaban centrados en estrategias destinadas a reducir la isquemia, en la parte superior los estudios que se hicieron para reducir el riesgo trombótico, y en la parte inferior los eventos hemorrágicos. Nosotros sabemos que para poder lograr una terapia antiplaquetaria dual efectiva, tenemos que balancear el riesgo de sangrado y el riesgo de eventos trombóticos, y que este riesgo de sangrado se mantiene después de los 30 días, mientras que el riesgo isquémico como que en los primeros 30 días se va reduciendo de manera sustancial. En este estudio, que también fue presentado el mes pasado, el HOT-IDEA, fíjense que en los pacientes sometidos a intervencionismo con stent de tercera generación, es decir, aquellos stent donde tienen una mejor tecnología, la terapia de 3 a 6 meses no fue inferior a la terapia actual de 12 meses para eventos cardiovasculares adversos netos, lo que significa que la tecnología en cuanto a la implementación de stent que reduzcan las complicaciones trombóticas van a ayudar o deben ayudar a tratar de reducir esta terapia antiplaquetaria dual el menor tiempo posible. Y fíjense que este estudio, para llevar a la terapia dual a alrededor de un mes y luego continuar con monoterapia, en este caso con clopidogrel, fíjense que los efectos de esta monoterapia fue después de un mes de tratamiento con doble terapia, en relación a los 12 meses con aspirina y clopidogrel, los resultados cardiovasculares fueron bien consistentes independientemente del riesgo hemorrágico y de la complejidad del procedimiento. Y a la hora de nosotros tratar de establecer la doble terapia antiplaquetaria, fíjense que hay que considerar el riesgo trombótico y el riesgo isquémico, y de allí pudiéramos aumentar o reducir la intensidad de esta terapia antiplaquetaria para disminuir los eventos isquémicos sin poner en riesgo el sangrado en el paciente. Igualmente, en este metaanálisis podemos observar que en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado que estaban sometidos a intervencionismo, un régimen de terapia doble abreviado de 1 a 3 meses se asoció con menor hemorragia y mortalidad cardiovascular sin aumentar los eventos isquémicos en comparación con un régimen de terapia mayor de 12 meses. Y hay dos de los factores de riesgo más importantes para el sangrado
que es la piedra en el zapato de la doble terapia antiplaquetaria. Fíjense que en este estudio, que es un subanálisis del Twilight, fíjense que los pacientes que tenían anemia eran los pacientes que tuvieron un mejor beneficio porque se asoció con una reducción del riesgo de sangrado mientras se preservaba la protección isquémica en los pacientes con anemia, uno de los factores, repito, de riesgo más importantes para el sangramiento. Igual la enfermedad renal crónica es otro de los factores asociados al sangramiento, y fíjense que en este estudio se demuestra que a mayor deterioro de la función renal, el riesgo de sangrado, e inclusive también conocemos que el riesgo isquémico es mayor, y aquí comienza entonces a verse los resultados de la desescalación en cuanto a pacientes, en este caso de Prasugrel, que recibían 10 miligramos y fueron desescalados a 5 miligramos, cómo se reduce de manera importante el riesgo de sangrado. En este modo de desescalar, fíjense que en este estudio también el talos, en pacientes estabilizados con infarto después de intervencionismo índice, una estrategia uniforme de desescalada no guiada, redujo significativamente el riesgo de eventos clínicos netos hasta los 12 meses, principalmente reducir los eventos hemorrágicos. Este cuadro, rápidamente podemos decir que el riesgo isquémico tiene una curva un poco más aguda que el riesgo hemorrágico. Y fíjense que cuando ya pasan los 30 días, después de iniciar la doble terapia antiplaquetaria, el riesgo isquémico se va reduciendo de manera progresiva, mientras que el riesgo hemorrágico se mantiene en curva un poco más plana, y a medida que pasa el tiempo, si nosotros disminuimos o acortamos la terapia antiplaquetaria dual, nosotros vamos a producir una disminución más importante en el riesgo isquémico, y si a este acortamiento de la doble terapia le asociamos desescalar, fíjense que los resultados esperados son aún mejores, tanto para el riesgo de hemorragia como para el riesgo isquémico, cuando utilizamos tanto la reducción en el tiempo de doble terapia antiplaquetaria como en la escalación como una forma de mejorar el pronóstico en cuanto a la protección antiisquémica y con menos posibilidad de sangramiento. Entonces, ya para concluir, es importante balancear en cuanto al régimen antitrombótico, que es importante varios factores. Número uno, el escenario clínico. El riesgo trombótico es mucho mayor en los síndromes coronarios agudos que en los síndromes coronarios crónicos, por lo tanto el escenario clínico es importante, y hay que balancear el riesgo trombótico y balancear el riesgo hemorrágico, tomando en cuenta que uno de los factores más importantes que actualmente se nos está, digamos, asociando de manera positiva es la mejora en la tecnología de los stents, que hacen que este riesgo trombótico disminuya y poder nosotros utilizar de una manera más eficiente los esquemas de tratamiento de la terapia dual antiplaquetaria, específicamente en el acortamiento de los tiempos. Esto permite que deba existir y que debe establecerse, y en las próximas guías esto pienso que debe de ya quedar ya con una base más sólida, de que el régimen antitrombótico debe ser personalizado, específicamente por el acortamiento en la terapia dual con transición hacia monoterapia, bien sea con aspirina o con un inhibidor del P2Y12, o desescalar, bien sea fármaco-fármaco o reducción de la dosis. Entonces podemos concluir, en vez de colocarle concluir, le coloqué reflexiones, ya que nosotros debemos de, para nuestro medio, pensar si tenemos fortalezas o tenemos debilidades. Y pienso que la fortaleza más importante que pudiéramos tener es el hecho de que el cardiólogo venezolano se enfrente a estos síndromes coronarios agudos muchas veces con pocas herramientas, y que estas pocas herramientas se convierten en debilidades, ya que por lo general no contamos con intervencionismo de angioplastia
primaria. La fibrinolisis pocas veces es específica. El tratamiento antiplaquetario que tenemos, contamos con fundamentalmente clopidogrel y ticagrelor, con indicaciones también y beneficios muy importantes. El ticagrelor, según nos dice el estudio Plato, es de gran utilidad en ambos escenarios, tanto del infarto con y sin elevación del ST. Para nosotros el pretratamiento estaría siendo como obligado, ya que no podemos contar de manera inmediata, en la gran mayoría de los casos, con intervencionismo, y definitivamente la terapia antiplaquetaria va a quedar como algo individualizada, es decir, debe ser personalizada y balanceando el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Félix Sánchez por su magistral conferencia. De verdad que un resumen bien preciso. Y me gustó personalmente esos dos puntos que tocaste, Félix. Aunque debo de confesarte, estuve a punto de decirte que te quedan 5 minutos, pero me di cuenta que ya estaba pregrabado, pero no se me pasa eso de siempre estar pendiente del tiempo. Pero 2 puntos que tocaste, no es lo mismo el escenario de un paciente agudo a un paciente crónico. Y la indicación de esa doble antiagregación allí puede variar. Y otro punto importante para fomentar la discusión al final de las 2 ponencias y de las 2 magistrales conferencias sería la desescalada. Siempre hablamos de escalar al paciente, pero ¿qué pasa con ese paciente que debemos de desescalar? Eso es un punto álgido. Les estimulo a que a través del chat pueden formular sus preguntas y al final de las 2 ponencias podemos hacer esa disertación y esa conversación y ese intercambio de ideas que es lo más productivo que nosotros podemos tener. A continuación vamos a tener el excelentísimo doctor José Abelardo López, ampliamente conocido, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario de Caracas. Además, está en el Centro Médico Docente de la Trinidad y la Clínica El Ávila. Es coordinador de posgrado de hemodinamia del Hospital Universitario de Caracas. Es profesor de la Cátedra de Cardiología de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela y expresidente del SOBESE. Con ustedes ampliamente conocido y prácticamente fuera de lote, como se decía en el argot popular. Así que con ustedes el doctor Abelardo. Abelardo, vas en vivo y tú sí tienes el tiempo. Ok, muchísimas gracias a mis compañeros y amigos, a Félix y José Gregorio Aray. Muchísimas gracias al Laboratorio Leti por la invitación. Y bueno, simplemente vamos a hablar un poquito de casos clínicos y escenarios clínicos diversos a continuación. La idea es pues presentar algunas controversias y algunos casos de la vida diaria. Estos son casos que pueden suceder en cualquiera de nosotros, que nos llegan continuamente. Por ejemplo, este es un paciente de 62 años que tiene un antecedente de que le coloqué 2 stents implantados en la coronaria derecha 8 años antes de que nuevamente consultó. Él deja de tomar clopidogrel y aspirina 3 meses antes del evento, 3 meses antes de consultar. Es hipertenso, no es fumador, no es diabético y tuvo un dolor 24 horas antes del ingreso al centro privado que vino, un dolor de 3 horas de duración. Ese dolor se le quita, pero sin embargo él acude el día siguiente, ingresa sin dolor y en el electrocardiograma se evidencia una clara elevación del ST en cara inferior con unas troponinas que se le piden al ingreso que eran francamente positivas.
Este paciente, entonces, lo llevamos a la sala de hemodinamia en vista de que no se llevó rápidamente porque ya estaba fuera de tiempo útil de angioplastia primaria, se llevó al día siguiente que llegó. Y fíjense que este paciente tenía una enfermedad de trombosis en toda la coronaria derecha. Si ustedes ven aquí el señalador, ven aquí como tanto la proyección oblicuo izquierda como la proyección posterolateral, vemos cómo hay imágenes de trombos en toda la coronaria derecha. ¿Ok? Esto es un drama para nosotros los hemodinamistas porque ahí uno tendría que forrar toda la arteria de Sten para poderla tapar de todos esos trombos, lo cual pues es muy enredado y con una alta incidencia de flujo lento. Además, este paciente tenía una lesión, como ven aquí, en la descendente anterior en el tercio medio, crítica de 70%. Entonces, como les decía, esto es un problema muy grande para nosotros los hemodinamistas, porque estos pacientes, si nosotros los forramos, le forramos la coronaria de Sten con toda esa cantidad de altos trombos que tiene, una carga trombótica grandísima, ese paciente con casi más de 60-70% de posibilidad va a hacer un no reflow y se termina infartando. Entonces, bueno, las preguntas, aquí no es al panel, sino es a toda la audiencia. La idea es que ustedes vayan por el chat respondiendo a estas preguntas que se van planteando aquí. Yo les voy a decir el enfoque que yo les di, pero la idea es que ustedes discutan, pongan en el chat lo que crean que fuera conveniente para estos casos, lo que creen que no es conveniente, qué tratamiento le pondrían, si le forrarían la coronaria de Sten a pesar de que tenga tantos trombos, si por el contrario le darían tirofiban intracoronario o tirofiban sistémico, y después si lo dejarían con anticoagulación o con doble antiagregación. Y otra cosa importante es hasta cuándo tratar a este paciente con doble antiagregación. Fíjense que este es un paciente joven con no muchos factores de riesgo que dejó de tomar clopidogrel y aspirina 8 años después de haber colocado los stent y simplemente pues el paciente se volvió a trombosar la coronaria derecha. Entonces, bueno, lo que yo hice fue darle a este paciente tirofiban intracoronario y después tirofiban endovenoso por 24 horas y después lo dejé anticoagulado con rivaroxaban, con triple terapia durante un mes y tuve la posibilidad de poderlo llevar a el hospital universitario a hacerle una nueva coronariografía al mes y lo que vimos es que, oye, qué lástima, no corre esto. Bueno, fíjense que esta es la coronaria inicial, en donde ya no vemos la coronaria derecha llena de trombos, ¿ok? Fíjense cómo este paciente tiene una lesión crítica aquí proximal, y lo que hicimos fue ponerle, y aquí en el tercio medio, y lo que hicimos fue ponerle un stent en el tercio proximal y otro stent en el tercio medio, que es esta imagen de aquí que no sé por qué no corre. Y bueno, este paciente, déjame ver si aquí dándole así corre. Este paciente pues aquí corre. Ven cómo se le puso un stent aquí proximal y un stent en el tercio medio y el paciente quedó bien revascularizado y además le puse un stent en la descendente anterior, como vemos aquí en esta proyección, y quedó sin enfermedad coronaria con la colocación de 3 stents. Ahora aquí el problema es hasta cuándo nosotros le damos terapia antiagregante. Entonces este paciente yo lo que hice fue dejarlo anticoagulado un mes con rivaroxaban y después lo switché a terapia antiplaquetaria dual con ticagrelor y aspirina y lo dejé durante hasta ahora, que ya no tiene todavía un año de haberle puesto esos stents, todavía está con terapia antiplaquetaria dual. Pero aquí se abre la discusión porque este es un paciente que también lo pudiéramos dejar con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas y clopidogrel o aspirina,
o se pudiera dejar con clopidogrel y aspirina sola. Entonces, ahí abro la discusión para que en el chat ustedes comenten y después lo hablemos en la discusión. Este es un paciente que tiene alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Y ya sabemos que hizo un evento trombótico grande después de haberle quitado la terapia antiplaquetaria dual, por lo cual entraría en este grupo de las guías europeas en donde yo pudiera dejarle inclusive la terapia antiplaquetaria dual más de 12 meses porque tiene un alto riesgo isquémico, está en esta porción de la flecha, y yo lo pudiera dejar con aspirina y rivaroxaban o lo pudiera dejar con aspirina y ticagrelor solo, ya que es un paciente que ya se trombosó la coronaria derecha casi que completa posterior a colocación de stent 8 años antes. Bien, entonces la idea es que ustedes piensen, vayan dando respuestas por el chat sobre ese primer caso. Y vamos a hablar ahorita de un segundo caso, que es un paciente con IM inferior, con elevación del ST. Es un paciente de 57 años, sin antecedentes cardiovasculares conocidos. Este sí es fumador, pero tampoco es diabético y no es hipertenso. De hecho, es un paciente que hace bastante ejercicio. Es un paciente con un peso apropiado y que uno lo veía y no tenía grasa. No pensaría que fuera un paciente tan enfermo. El paciente ingresa con un dolor típico de 2 horas de evolución. El electrocardiograma tiene una elevación del ST clara en cara inferior y dorsal, y se lleva al laboratorio de hemodinamia a los 20 minutos del ingreso, es decir, con un tiempo puerta-balón de 40 minutos, que es un tiempo de puerta-balón ideal. La primera pregunta, que ya Félix habló de eso en su conferencia, es: ¿se debe precargar a este paciente cuando llega a la emergencia? ¿Le debemos de dar a este paciente al llegar a la emergencia 180 miligramos de ticagrelor o 60 miligramos de prasugrel o 300 o 600 miligramos de clopidogrel? ¿O tenemos que esperar a que el paciente ingrese a los 40 minutos de hemodinamia, veamos su anatomía coronaria y decidamos ahí si lo precargamos o no? Es importante, entonces, esto ya lo comentó Félix, yo no voy a hacer mucho hincapié en eso, pero las guías actuales en base a este metaanálisis sueco, en base al estudio Atlántico, como dijo Félix, y en base al estudio ACOAS con prasugrel, pues ya lo que recomiendan es que no precarguemos a los pacientes hasta conocer la anatomía coronaria. Si es un paciente como este que tiene la posibilidad de hacerle una angioplastia primaria, por favor, no lo precarguemos hasta que conozcamos su anatomía coronaria, porque nos podemos conseguir sorpresas. Entonces, ese es uno de los mensajes que yo creo que tiene que quedar de este webinar: no precargar hasta conocer la anatomía coronaria, a menos que el paciente no pueda ir a hemodinamia tempranamente, y ahí es donde entraría la indicación 2B del tratamiento médico o el tratamiento para pacientes con fibrinolisis de la precarga. Fíjense que otra cosa importante que uno tiene que resaltar es que no solo es no precargar, sino que yo puedo, como dijo Félix, desescalar o escalar. Y cuando yo desescalo o escalo, dependiendo del riesgo isquémico o el riesgo de sangrado, tampoco tengo que recargar. Es decir, que si yo cambio un paciente de clopidogrel a ticagrelor, lo que tengo es que darle su tratamiento normal y no precargarlo. O si lo bajo de ticagrelor a clopidogrel, le doy su clopidogrel diario 75 miligramos sin precargarlo. Bien, volviendo a nuestro paciente, fíjense la enfermedad tan severa que tenía. Ustedes pueden ver aquí cómo el paciente tiene una lesión crítica en la descendente anterior, con un flujo lento en la descendente anterior, y además, como vimos anteriormente también, tenía una lesión, 2 lesiones críticas en la circunfleja, ¿sí? No sé por qué. Fíjense aquí como vemos una lesión en la marginal obtusa 1 muy crítica, una lesión en la circunfleja, en la segunda marginal muy crítica, y la lesión que vimos en la DA
bien crítica, o sea, un paciente muy enfermo, pero acuérdense que este paciente lo que tenía era un IM inferior. Y fíjense lo que tenía en la coronaria derecha. En la coronaria derecha estaba obstruida 100% proximal. ¿Ok? Este paciente, entonces, como esta era la arteria aguda, pues pasamos una guía a través de toda la coronaria derecha, metimos un catéter que se llama AMICAT de perfusión, en donde vimos la parte distal de la coronaria derecha, vimos que estaba permeable y que el trombo estaba en este nivel entre la parte proximal y aquí, donde estoy señalando con la flecha, y aquí lo vemos cómo está enfermo todo este segmento lleno de trombos. Y lo que hicimos fue colocarle un stent bien largo de 38 milímetros y fíjense cómo quedó la arteria completamente reperfundida y con un flujo TRIMI 3, o sea que este paciente quedó resuelto de su infarto a las 2 horas de evolución del infarto. Ahora bien, aquí se nos plantean varias preguntas también. ¿Qué vamos a hacer con la vea y la circunfleja? ¿La vamos a revascularizar ese en el mismo momento? ¿O vamos a darlo de alta y revascularizarlo después? ¿O vamos a revascularizarlo en las próximas 48 y 72 horas, que serían las formas de hacerlo? O simplemente no lo vamos a revascularizar. Lo otro es hasta cuándo tratar a este paciente con doble alta agregación. Fíjense que es un paciente también con un alto riesgo isquémico y con un bajo riesgo de sangrado. Y aquí les traigo un cuadrito que es muy parecido al de Capodano que presentó Félix, pero menos bonito, pero este cuadrito yo lo hice hace 20 años, no ahorita como lo acaba de poner Capodano. Y es un cuadrito en donde nosotros expresamos alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Nuestros dos pacientes de hoy están en este cuadrante, en el cuadrante amarillo, riesgo isquémico alto y riesgo de sangrado bajo. Y estos pacientes, nosotros tenemos siempre que hacerle el SCORE-DAP o el PRECIS-DAT para saber que está en riesgo de sangrado bajo y en riesgo isquémico alto. Nuestros dos pacientes tenían un SCORE-DAT mayor de 2 y un PRECIS-DAT menor a 25, con un ARC de HBR, que es el criterio de sangrado europeo, menor a 3 criterios. Pero nosotros pudiéramos plantear otro escenario, que los mismos pacientes, por ejemplo, tuvieran una edad mayor de 70 años, fueran diabéticos y tuvieran una nefropatía diabética con una creatinina en 1.3, 1.4 y fueran mujeres, por ejemplo. Entonces, ahí ya entraría nuestro grupo de pacientes en este cuadrante de aquí. Perdón, en este cuadrante de aquí alto, que es el riesgo isquémico alto y riesgo de sangrado alto, con un SCORE-DAT mayor de 2 y un PRECIS-DAT mayor a 25 o un ARC-HBR mayor a 3 criterios. Y ahí es donde se nos empastela todo, señores, porque ahí es el problema de utilizar el juicio clínico adecuado, porque son pacientes en donde yo tengo un riesgo isquémico muy alto, tengo que tratar de darles drogas potentes, pero a la vez esos pacientes me van a sangrar. Y si el paciente sangra isquémico, el paciente tiene mucho mayor mortalidad y mucho mayor morbilidad, por lo cual el sangrado es sumamente importante en estos pacientes. ¿Ok? Y por eso las guías establecen alto riesgo, muy alto riesgo, y en base a eso, pues se va recortando, como dijo Félix hoy en día, cada vez más el tratamiento de la terapia antiplaquetaria dual a 3 meses, a 1 mes, porque los estudios en pacientes con alto riesgo de sangrado, pues han dado que cuanto más corto, mejor. Por lo tanto, ya concluyendo un poco la presentación de los dos casos para que abramos una discusión interesante en estos puntos, es que el uso de stent de nueva generación en la realidad actual hace que la duración de la terapia dual por más de 1 año no es lo que debe ser lo estándar y no debe ser nunca la regla, ni lo que se debe hacer de rutina, que es lo que veníamos haciendo nosotros durante muchos, muchos años, desde hace más de 20 años, y que creo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque no debemos de dejarle clopidogrel aspirina o ticagrelor aspirina a un paciente más de 12 meses, a menos que realmente esté plenamente indicado, como en el caso de estos dos pacientes que nosotros presentamos, que son pacientes de muy alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Fíjense que, por ejemplo, el primer paciente, él estuvo tomando clopidogrel aspirina durante 8 años y nunca sangró.
Sin embargo, lo dejó de tomar 3 meses y se le volvió a trombosar toda la coronaria derecha. Entonces la alternativa, estos pacientes hay que individualizarlos y hoy en día tenemos también otras posibilidades. Por ejemplo, darle al paciente en vez de terapia antiplaquetaria dual con clopidogrel aspirina o ticagrelor aspirina si tiene un riesgo isquémico alto, darle ticagrelor solo. ¿Por qué? Porque bueno, ya tenemos bastantes trabajos en donde dar el ticagrelor solo en terapias prolongadas pues puede ser útil y puede ser beneficioso. Entonces, lo otro que nos quedó en este paciente es la pregunta de cuándo revascularizar. Este es un paciente bien complicado. Como vemos aquí, pues hay que ponerle, si lo vamos a revascularizar percutáneo, hay que ponerle al menos 2 stents en la descendente anterior y 2 stents en la circunfleja, aparte de los stents que se le pusieron en la coronaria derecha. Este es un paciente que también tranquilamente podía ser quirúrgico. Este es un paciente que podía ir a un bypass de la descendente anterior y a los 2 marginales y a la coronaria derecha. Lo que pasa es que llegó en el momento agudo y cuando llega agudo, pues tú tienes que revascularizarle la arteria aguda porque si no se va a infartar. No da chance de llevarlo a cirugía. Y una vez que ya le abra la coronaria derecha, pues a lo mejor ya mandar a este paciente a operar solo para ponerle el puente en la DA y en las 2 marginales con un cintas score que es menor de 32 sin duda, pues el paciente puede tener la alternativa de escoger entre cirugía y tratamiento percutáneo. Y este paciente pues escogió el tratamiento percutáneo, no la cirugía, y lo que hicimos, no los traje los resultados, pero a este paciente le pusimos 2 stents en la descendente anterior, por ahí está el doctor Alejandro Márquez en el chat que fue el que me ayudó en este caso. Y le pusimos un stent en una marginal y un stent en la otra marginal, o sea que quedó con 5 stents puestos. El paciente tiene ya 4 meses de haberlo tratado y está en perfectas condiciones. Bien, sin más preámbulos, entonces lo que vamos es abrir la discusión. Yo creo que es importante que en base a estos casos o a otros casos que planifiquemos, hablemos bien del riesgo de sangrado, del riesgo isquémico, de qué cuáles pacientes vamos a manejar con terapias antiplaquetarias duales prolongadas y cuáles con terapias antiplaquetarias duales muy cortas y que hoy en día van cada vez más cortas en base a los nuevos escenarios con los nuevos stents de tercera generación. Bueno, José Gregorio, te doy el play para que tú empieces a abrir la discusión y empieces a abrir todo lo que planteen en el chat, no solo de la conferencia de Félix, sino de discusión de estos casos clínicos que creo que son bien interesantes. Muchas gracias. Perfecto, doctor Abelardo. Excelente, magistral. De verdad que con estos 2 casos clínicos nos abres o nos das el preámbulo para una discusión bien sabrosa. Vamos a esperar que el doctor Félix, bienvenido doctor Félix, no sé si me escucha o desbloquea el micrófono. Ok, sí, listo. Ok, excelente. Creo que tenemos un compás bien importante para fomentar una discusión. Un cardiólogo clínico y un cardiólogo hemodinamista. Ubicándonos en el contexto, y esto porque he visto en el chat que para Abelardo tienes unas preguntas que van dirigidas específicamente hacia tu persona. Si ves en el chat, puedes revisar las preguntas que te realizó nuestro buen amigo, el doctor Roberto López, pero te las dirigió específicamente hacia su persona. Pero para iniciar esta discusión, la mayoría de nuestros pacientes, y por eso es que yo cuando hice la introducción o la presentación para ambos, ubiquémonos en el contexto país, donde yo creo que más del 90% de nuestros pacientes no van desafortunadamente en el
en el síndrome coronario agudo específicamente, al beneficio de esa apertura de esa arteria coronaria con hemodinamia. Y lo estamos tratando todavía a duras penas, y si tiene a bien recibir aspirina o si tiene a bien recibir una terapia de reperfusión con una trombolisis. Específicamente el doctor Félix Sánchez. Nosotros como cardiólogo clínico podemos tener una elección o un poder de decisión a quedarnos todavía con la aspirina clopidogrel o pasarnos a aspirina ticagrelor en el contexto de este paciente que llega al hospital de Punto Fijo o al hospital de Táchira o al hospital, básicamente, fundamentalmente al 90% de nuestros hospitales como instituciones públicas. Puedes decidir o tener predilección a la hora o decidir quién va para clopidogrel y quién va para ticagrelor. Bueno, fíjate, como lo dijiste muy bien, la posibilidad de que estos pacientes vayan a angioplastia primaria, yo no diría que es 90%, lamentablemente son casi nulas. Y a la hora del tratamiento, a pesar de que la indicación en este caso ticagrelor tenga una indicación 2B en pacientes que que ingresan con infarto, que no tienen intervencionismo, sino que van a tratamiento médico, yo pienso que esa es la alternativa que tenemos para utilizar antiplaquetario, bien sea clopidogrel o ticagrelor, porque no nos olvidemos que el ticagrelor, el clopidogrel ha sido prácticamente el fármaco que ha tenido la gran mayoría de evidencias y de estudios, y también tiene sus beneficios y sus buenos resultados. Sin embargo, a la hora uno de tratar este tipo de pacientes, uno también debe de considerar ciertas propiedades farmacológicas de estos productos, como por ejemplo el inicio rápido, o que pudiera tener una absorción rápida con inicio rápido y el mecanismo directo de bloqueo del receptor, y de poder tener como una mayor potencia, ya que no contamos con la apertura del brazo por el intervencionismo. Por lo menos pudiéramos garantizar una mayor potencia antiplaquetaria, por así llamarlo, para obtener algún resultado pues, de respuesta antitrombótica al síndrome coronario agudo. Entonces, en nuestro medio, como lo puse al final de la lámina, estas debilidades que tenemos por no tener la apertura de la arteria con la angioplastia primaria, tenemos que buscar opciones, tenemos que dar tratamientos que de alguna manera nos puedan ayudar pues, a este tipo de pacientes. Sí. Yo El te voy a doctor dar Luis ahí Moreno. hay una respuesta concreta a eso. Si el paciente va a tratamiento médico, ¿ok? Porque no se le puede poner ni trombolisis, ni se le puede hacer angioplastia primaria, ni va a cateterismo en las próximas 48 horas, yo creo que ese paciente, si tiene alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, se debe precargar con ticagrelor y dejar con ticagrelor. Y si tiene alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, se carga con clopidogrel y se deja con clopidogrel y aspirina, ¿ok? Y el paciente que recibió firinolisis, como el 90% de los pacientes o casi que el 100% de los pacientes que reciben firinolisis es con estreptoquinasa, yo le daría clopidogrel aspirina en las primeras 24 horas, y si tiene alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, a las 24 horas lo switcharía a ticagrelor y aspirina. Sí, Ahora, los parámetros ajá. Aclárame algo porque me acabas de decir precargar, pero porque tenemos dentro de la audiencia, hay mucho personal que es médico, que está en nuestras emergencias y están preguntando, ¿debemos de precargar a ese paciente que está llegando con ese síndrome coronario agudo, Abelardo? Si el A nuestras salas de emergencia. si el paciente va a ir a cateterismo en las próximas 24 a 48 horas, no debe de precargarse, ¿sí? Y está proscrito precargar. No tiene
lo que no Ahora, debe de precargar. ahora, si el paciente no va a ir a cateterismo, no vamos a conocer su anatomía coronaria como pasa en la gran mayoría de los pacientes, ¿ok? Entonces, ahí sí tenemos una indicación 2B de precarga, como bien lo dijo Félix. Y si al paciente no lo vamos a proteger con nada, y lo único que le vamos a dar es tratamiento médico, a mí no me parece nada descabellado, teniendo nosotros disponibles clopidogrel o ticagrelor, que uno le dé el beneficio, si tiene bajo riesgo de sangrado, de precargarlo con clopidogrel o con ticagrelor, pero solo en los pacientes que no tienen disponibilidad de ir a cateterismo en las próximas 24 o 48 horas. Ok, perfecto. Tocaste también, Abelardo, un punto álgido. Esos pacientes que están en el contexto de un síndrome coronario agudo. Hablémonos en la parte aguda. Ya Félix nos habló del escenario que no es lo mismo un paciente crónico que un paciente agudo. Ubiquémonos en el contexto de este paciente con un síndrome coronario agudo y que nos hace o que viene con una fibrilación auricular y que ya está anticoagulado. ¿Qué hacer? Sí, por ahí también bien esa pregunta en el chat de que la hizo alguien. El chat. Sí, es muy importante eso. Es un escenario clínico que no es infrecuente porque los pacientes con síndromes coronarios agudos pues hacen FA paroxísticas o hacen FA permanentes. Y también está el escenario de los pacientes que hacen trombos en la punta del ventrículo izquierdo, que también hay que anticoagularlo. Y no es infrecuente tampoco eso en los síndromes coronarios agudos. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo mismo del alto riesgo isquémico, del alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado. Si el paciente tiene alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, uno le puede dejar la terapia antiplaquetaria triple, que sería rivaroxaban, aspirina y clopidogrel por un mes y luego dejarlo con rivaroxaban y aspirina durante 3 a 6 meses y luego dejarlo solo anticoagulado si persiste la indicación de anticoagulación, llámese FA o trombo. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, hoy en día nosotros podemos dejar la terapia antiplaquetaria triple solo una semana. Y eso lo han demostrado varios estudios, el MasterDAP, otros estudios, en donde con una semana de anticoagulación triple o de anticoagulación y antiagregación triple es suficiente. Y a la semana podemos switcharlos a doble, rivaroxaban y clopidogrel, durante un mes si tiene riesgo de sangrado alto, y al mes ya lo podemos dejar anticoagulado solo, sin nada, o si el riesgo de sangrado no es tan alto, lo podemos mantener hasta 3 meses. Entonces, hoy en día tenemos evidencias de que nosotros podemos acortar las terapias bastante en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, y esto es gracias a las nuevas tecnologías de los stents. Ahora, Abelardo, hay un comentario con respecto a eso. Nosotros sabemos que la aspirina tiene menor potencia antiplaquetaria que los inhibidores del P2Y2. Sin embargo, la tendencia, digamos que antigua, era siempre a mantener la aspirina y a retirar este tipo de medicamento. Y ahora se invierte ese pensamiento, y ahora la tendencia es a quitar la aspirina y a dejar estos medicamentos que parece ser que en el tiempo tienen mejores resultados cuando se dejan como monoterapia. Sí, eso es cierto, y no es solo tanto por lo que tú comentaste de la potencia antiplaquetaria, sino que también se ha visto que con la aspirina es mucho más gastrolesiva. Correcto. Y entonces el paciente sangra más con aspirina que con el clopidogrel por el problema de la gastritis hemorrágica que puede producir la aspirina. Entonces la tendencia actual es a dejar a los pacientes con clopidogrel o ticagrelor solo y quitarle la aspirina a corto plazo. Y eso es lo que está haciendo el Twilight, el MasterDAP, la mayoría de los estudios pues están en esa onda. Sí. Ahora, Félix, clínicamente, hay pacientes que pueden estar con una doble antiagregación plaquetaria, pueden estar recibiendo aspirina, clopidogrel y te llegan con un síndrome coronario agudo a la sala de emergencia. En ese caso, fundamentalmente, y para serte muy preciso, ¿lo cambiaría
¿omitirías el clopidogrel y lo pasarías de una vez con el síndrome coronario agudo a ticagrelor por el alto riesgo isquémico que tiene ese paciente, o evaluarías ese alto nivel de que tiene de sangrado? Bueno, si estuviera en Europa, le haría un test de reactividad plaquetaria, pero como estoy en Venezuela, debo de suponer que a lo mejor no tiene una buena respuesta al clopidogrel y sí lo cambiaría a un antiplaquetario de mejor potencia. Porque estos tipos de pacientes que recibiendo el clopidogrel presentan un síndrome coronario agudo, es posible que estén en ese grupo de pacientes no respondedores al clopidogrel, y la única manera de saberlo es con la prueba de reactividad plaquetaria y también con el test genético, que son las dos cosas que se hacen para guiar muchas veces el tratamiento antiplaquetario de este tipo. Y puedes tener un paciente que, así como hemos visto que hay estudios donde se inició en comparación aspirina, clopidogrel, y que salieron en las líneas cuales, sin estadística y sin diferencia significativa, puedes tener un paciente que reciba ticagrelor solo. No Así es como frecuente. que ¿Cómo? son intolerantes. Por ejemplo, pacientes que son intolerantes a la aspirina y los manejas con clopidogrel. Puedes tener entonces un paciente que reciba ticagrelor sin recibir aspirina porque es intolerante a la aspirina. Sí, es válido y se debe hacer, porque tampoco lo puede dejar sin ningún antiplaquetario, ¿no? Ok. Abelardo, tocaste un punto importante. La evolución de los stents. Si yo no mal recuerdo, en el Mundial de Barcelona, España, en el 2006, hubo una gran revelación donde se evidenció un seguimiento de esos stents de primera generación y que se evidenciaban que también se trombosaban. Posteriormente, 10 años después, creo que fue en París, donde se reportó ese seguimiento y se dieron cuenta que la evolución de los stents mejoraba a disminuir esa trombosis intra-stent. Eso ha cambiado para la indicación de los antiagregantes plaquetarios. Sí, sin duda. Esto es una historia muy larga, igual que la historia de los antiplaquetarios que presentó ahí Félix de hace 20 y pico de años, y la historia de los stents es igual. Acuérdense que la historia del stent medicado, el primer stent medicado, el Cypher, pues nosotros, que era el stent de Johnson & Johnson, esos stents eran muy buenos para prevenir restenosis, pero eran muy malos para prevenir trombosis. Y nosotros veíamos con frecuencia pacientes que después de 1 año, de 2 años, yo vi pacientes hasta 3 años después de colocación de Cypher, que dejaban la terapia antiplaquetaria dual y se les trombosaba el stent. ¿Okay? Esos eran los stents de primera generación, y por eso fue que este cuento de los antiplaquetarios inicialmente fue hacia darle con todo, hacia darle por más de 1 año, hacia darle los antiplaquetarios más potentes, etcétera, etcétera, porque los stents no eran del todo buenos para prevenir trombosis. ¿Qué pasó? Que la tecnología y el tiempo hizo que se diseñaran stents muchos más finos. Ahorita son stents ultra finos de aleaciones que ya no son acero inoxidable, sino que es cromo cobalto. Los struts de los stents pues son más abiertos, el stent tiene menos metal, y el hecho de tener menos metal, eso hace que produzca mucho menos trombosis en el tiempo. Lo otro es que los polímeros que recubren los stents ya son diferentes. Inclusive hay algunos polímeros biodegradables. Hay stents que no usan polímero. Entonces, todos estos stents de última generación, de tercera y cuarta generación, han hecho que la trombosis del stent, que antes era de 2-3%, ahorita ha bajado a 0.4% en el primer año. O sea que prácticamente es muy difícil que se trombose un stent. La mayoría de las veces que se trombose un stent es porque está mal implantado. No es por el stent, no es por la trombosis del stent, sino porque quedó subexpandido o mal puesto. Entonces, por eso es que las terapias antiplaquetarias duales cortas ahorita en los pacientes con alto riesgo de sangrado se justifican. Y las terapias antiplaquetarias duales largas se mantienen, no es para prevenir la trombosis del stent, es para prevenir la enfermedad coronaria y los posibles nuevos infartos y nuevos síndromes coronarios agudos que hagan esos pacientes en otras arterias o en la misma arteria, pero no en el stent.
Entonces, hacia eso que ha enfocado la terapia antiplaquetaria dual, no a prevenir trombosis del stent, porque ya se ha visto que con los nuevos stent, una terapia antiplaquetaria dual de 3 meses es más que suficiente. Sí, y fíjense que a pesar de que estamos hablando, y creo que Una cosa muy ha quedado importante es bastante. que pongamos los stent de verdad de tercera y cuarta generación en Venezuela, que los hay disponibles, porque todavía mucha gente está poniendo stent de primera y segunda generación, y eso sí, para mí hoy en día no está justificado y es un crimen. Yo creo que nosotros debemos de usar stent de tercera y cuarta generación que están disponibles en toda Venezuela actualmente. Claro. Y entonces le estamos echando la culpa que la doble antiagregación no está funcionando cuando estamos utilizando esos stent de primera y segunda generación. Fíjense que la doctora Crismar Ibáñez vuelve a retomar este punto, y perdonen que yo recalque esto y llueva sobre mojado, pero ella quiere que nuevamente nos refiramos o hacemos hincapié en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, a quien no puede ser revascularizado y se sugiere tratamiento médico. A estos pacientes es recomendable dejarle, por supuesto, la doble antiagregación plaquetaria. ¿Cuál sería para ustedes la mejor opción? Óigase bien, paciente que va a tratamiento médico y que no va a recibir la terapia de revascularización percutánea y que va a quedarse con la doble antiagregación. ¿Cuál sería la mejor? Usted le calcula el PRECIS-DAP y el SCORE-DAP, y si tiene alto riesgo de sangrado, ese paciente debe ir con clopidogrel y aspirina, y si tiene bajo riesgo de sangrado, ese paciente que tiene alto riesgo isquémico debe ir con ticagrelor y aspirina. Ahí lo que hay es que calcularle el riesgo isquémico, el riesgo de sangrado. Y el que tiene riesgo isquémico alto y riesgo de sangrado alto, ese paciente hoy en día la tendencia es a tratar de que no sangre. Entonces es a usar terapias antiplaquetarias duales cortas y con clopidogrel y aspirina. Claro, como comenzó Abelardo, ahí siempre la toma de decisiones viene dado por la balanza entre riesgo de trombótico y riesgo isquémico. Es lo que va a determinar lo que tú tengas que utilizar. Y definitivamente de que hay que cargarlos en nuestro medio porque no se va a reperfundir con angioplastia o trombolisis. Definitivamente eso es lo que determina el uso. Riesgo isquémico, riesgo hemorrágico, más nada. Sí, ciertamente. Pregunto. Mira, déjate la pregunta de Roberto López por fuera, ¿vale? Ese maestro Es nuestro. que no la veo, porque te la hizo personalmente. Es dedicada a ti. Entonces Bueno, búscala ahí en el chat. aquí yo veo el doctor Roberto López pregunta, ¿cuánto de rivaroxaban y por cuánto tiempo? ¿Qué hubieras hecho si aparece FA? Bueno, si a lo de la FA ya lo contestamos. Y el tiempo del rivaroxaban, según el Atlas, el estudio Atlas, el rivaroxaban, la dosis es 2.5 miligramos cada 12 horas para coronario, o sea, no para anticoagular, sino para prevenir eventos isquémicos. Para vascular. Sí, es la misma dosis del estudio COMPAS, ¿ok? Correcto. Y es la misma dosis inclusive del estudio Voyager para enfermedad arterial periférica y diabetes. Entonces, esos pacientes, nosotros no tenemos disponible en Venezuela la dosis de 2.5 miligramos de rivaroxaban. Ojalá el laboratorio Leti la saque en algún momento, porque es una dosis que yo creo que en algunos pacientes en particular es muy útil. Por ejemplo, en el primer caso que yo presenté, me parece que si tuviéramos una dosis de rivaroxaban 2.5 cada 12 en ese paciente que se le trombosó toda esa coronaria después de 8 años, a mí me parece que ese era un tratamiento ideal para ese paciente. ¿Okay? Una pregunta para ambos. Y definamos cuando utilizamos la doble integración plaquetaria, el sangrado. Porque es que los trabajos nos dicen que la doble integración plaquetaria, los sangrados son sangrados menores. Entonces, cuando vemos un sangrado, que por ejemplo una gingivorragia, o que vemos, por ejemplo, que el paciente está sangrando porque está en la micción, hay un sangrado, ya eso es una indicación
o alarmante para que ese paciente se esté complicando con la doble antiagregación plaquetaria? Vamos a definir bien eso, porque es que cuando, por supuesto, mientras más potente o más eficaz sea la doble antiagregación, eso va a tener su precio. Y va a Es que ser no con solo, sangre. no es solamente la presencia de la potencia de la doble antiagregación, sino también los factores que tenga el paciente para tener más riesgo de sangrado. Porque si tú tienes un paciente renal que aparte de eso tiene anemia o trombocitopenia o tiene más de 75 años y tienes que decidir qué utilizar, es determinante que ese antecedente clínico, ese antecedente de comorbilidades también hay que tomarlo en cuenta. Y lo otro es que si tú, los sangrados son sangrados mayores según el ARC, que es de 3 a 5, y el otro son sangrados menores que a veces pueden o no requerir transfusiones. Pero ¿cuál es el punto más importante? Que si los sangrados menores hacen que tú tengas que retirar el tratamiento dual e igualito, entonces ahí son los pacientes que también de manera relativa van a aumentar el riesgo isquémico, el riesgo trombótico. Entonces son los pacientes que también terminan complicándose con nuevos eventos por la retirada y por el sangramiento. Entonces eso es un poquito más complejo, porque no solamente es decidir qué uso, sino decidir a quién se lo quito o no y a quién estoy tratando. Sí, yo creo que Abelardo. indudablemente los sangrados menores, por ejemplo, gingivorragia, hematoma, equimosis, petequia, eso si no hay descenso de hemoglobina, eso no es una justificación para quitar la terapia antiplaquetaria dual en un paciente que tenga alto riesgo isquémico. El problema es cuando hay descenso de hemoglobina, requieren transfusiones, entonces, bueno, ahí sí ya la cosa cambia y ahí la tendencia actual es a reducir las terapias antiplaquetarias duales al mes o a los 3 meses después de síndromes coronarios agudos. Yo creo que eso es vital y igualito. No es lo mismo que un paciente tenga una hematuria leve, ¿ok? Que tenga bajo riesgo de sangrado, que a lo mejor lo hizo porque tuvo algún traumatismo o algo y al día siguiente ya deja de sangrar, a un paciente que tenga una hematuria o que tenga un sangrado que tenga alto riesgo de sangrado, como el que dijo Félix, un paciente con enfermedad renal, un paciente que ya está anémico, un paciente, alguno de los 10 criterios de la RC. Si tiene 3 criterios de la RC y el paciente sangra algo, bueno, ya sabemos que ese paciente va a sangrar y ese paciente hay que bajarle la terapia antiplaquetaria dual lo antes posible. Sí. El doctor Oscar Genier de Puerto Ordaz, específicamente de Altavista, les pregunta, ¿la triple terapia a quién? Cuando me refiero, me imagino, porque dice triple terapia a quién en el chat, debe ser la triple terapia antiagregante. Por ejemplo, tirofiban, aspirina, clopidogrel, tirofiban, aspirina, ticagrelor. ¿A quién? Bueno, ¿Se utiliza? Bueno, ya Abelardo creo que mencionó eso, y la triple terapia estaría por aspirina, un inhibidor P2Y12 y el anticoagulante en el escenario donde se necesite el anticoagulante. Sí, y la terapia que tú estás planteando de tirofiban o acicimab para síndromes coronarios agudos está muy, muy en desuso. Ya solo se usa en pacientes que tengan un alto contenido trombótico, como el que yo presenté en el primer caso en las coronarias, pero pacientes con contenidos trombóticos medios o leves, ya el tirofiban y la acicimab prácticamente no se usan porque producen más sangrado sin beneficio y tienen una indicación 2B en las guías. Además, el advenimiento de prasugrel y ticagrelor hizo que estos medicamentos también entraran un poco en desuso, porque acuérdense que farmacológicamente el prasugrel y el ticagrelor a la hora ya están haciendo efecto. Entonces, el tirofiban y el acicimab eran unos medicamentos que nosotros utilizábamos con el clopidogrel, porque cuando nosotros precargábamos al paciente con clopidogrel en el laboratorio de hemodinamia, el efecto del clopidogrel era más o menos a las 6 horas. Entonces el paciente quedaba desprotegido 6 horas de antiagregación dual. Y por eso es que tenía indicación el tirofiban o el acicimab. Hoy en día, con estos nuevos medicamentos, realmente la indicación es para pacientes con que hagan un no reflow,
es para pacientes que tengan flujos muy lentos después de colocar el stent, o pacientes que tengan un muy Angioplastia de rescate. trombótico como el que yo presenté ahí inicialmente. Si no, no se utiliza. Okay. Concluyendo, no se debe precargar, Abelardo. ¿Sí o No no? se debe precargar a menos que el paciente vaya a tratamiento médico y tenga un alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. En todos los demás pacientes que van a ir hemodinamia, que van a ir, que tienen alto riesgo de sangrado, esos pacientes no se deben de precargar. Ok. Doctor Abelardo, Félix Sánchez. Abelardo, tú que trabajas en el clínico, ¿qué trombolítico usan allá? Streptokinasa. Y creo que es el que se utiliza en todos los sitios públicos. No hay Todo. RTPA. Solo hay No hay RTPA, hay disponible en los centros privados. Ahí tú hablaste en tu conferencia de la estrategia farmacoinvasiva. Yo creo que la estrategia farmacoinvasiva tuvo varios trabajos que no dieron, sin embargo, es una estrategia que es muy útil y que algunos trabajos dan, otros no dan, pero yo creo que la estrategia farmacoinvasiva, yo me acuerdo que el doctor Igor Palacio, una vez que vino aquí a Caracas, estuvo en el hospital universitario, él nos lo decía, en los tiempos de que todo el mundo decía, no, es que hay que hacer la angioplastia primaria a todo el mundo porque los trombolíticos son peores y tal. Él nos decía, mira, nosotros en el Mass General, si el paciente llega a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, nosotros no le vamos a hacer la angioplastia primaria a esa hora, nosotros le ponemos medio bolo de tenecteplase o un bolo completo de tenecteplase y en las 6, 7 de la mañana lo estamos estudiando. Y yo creo que eso en las clínicas privadas en Venezuela también funciona. Yo lo he practicado porque hacer una angioplastia primaria en la noche en una clínica privada en Venezuela es complicado, sobre todo en Caracas. Trasladar a todo el personal de hemodinamia, el riesgo que tú puedes correr yendo a hacer eso. Entonces tú lo puedes, teniendo disponible en las clínicas Alteplase como tenemos, RTPA. Mira, esos pacientes van perfecto dándole RTPA en las primeras 2 horas del dolor y tú lo estudias al día siguiente a las 8 o 10 horas y esos pacientes van perfecto. Es más, hacen menos no reflow cuando le das el trombolítico. Si en Caracas es complicado realizar una angioplastia primaria, que dejará del pueblito donde yo estoy. Félix, más no te cuento todos los detalles. Félix, un síndrome coronario agudo que llega al hospital con elevación del ST. El riesgo isquémico, el riesgo trombótico, el riesgo de sangrado, y inicias doble antiagregación plaquetaria. ¿Qué inicias? Puntual, sin titubeo. Pero es que sin titubeo no me estás dando el riesgo, ¿cuál es el que prevalece? Primero, el riesgo trombótico ya está presente porque tiene un infarto. Ahí yo quien me va a tomar la decisión qué usar es el riesgo hemorrágico, fundamentalmente. No sé qué opina Abelardo. Sí, sin duda. Si el riesgo hemorrágico es bajo, hay que utilizar el antiagregante más potente que dispongamos. Que en Venezuela es Agrelor porque no tenemos Prasugrel. Si tuviéramos Prasugrel. Ahora, si el riesgo hemorrágico es alto, entonces hay que irse con clopidogrel, sin duda. Pues. Es que no tienes que tomar en cuenta el riesgo trombótico porque ya existe y ya lo trae. Claro. El fundamental es el riesgo hemorrágico y es el que te va a dar la pauta para saber qué vas a usar. Así es, un paciente con un infarto con elevación del ST es el grado más alto de trombosis. O sea, ese paciente tiene ya alto riesgo trombótico. O sea, que ya por el riesgo trombótico no hay ni que verlo. Es correcto. Bueno, muy bien. No sé si la audiencia a través de la plataforma Zoom, a los cuales felicitamos que han estado conectados hasta esta hora con nosotros, específicamente 8:35 de la noche, que hemos compartido
sus dos conferencias y este ameno disertar en cuanto a antiagregación plaquetaria. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia, pero si no la hay, bueno, vamos a dar por concluido, agradeciendo primero que nada a todos los que han estado compartiendo y han estado conectados a través de esta plataforma Zoom, al cual le brindamos un fuerte aplauso y de verdad agradecido altamente por compartir y tolerarnos durante toda esta hora y media después de un día duro de trabajar, pero que creo que ha sido fructífera. Agradecerle a los dos ponentes, al doctor José Abelardo López y al doctor Félix Sánchez, que se está incorporando nuevamente en nuestra palestra de académica aquí en Venezuela, y no me quiero despedir sin agradecerle a Laboratorios Leti, que de verdad siempre ha estado de la mano con nosotros en este programa de educación médica continua para poder divulgar esta información valiosa en manos de expertos y en manos de quien realmente está en el día a día. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad donde la ciencia vuelve a unirnos. Gracias. Nada más estamos conectados los tres. Mira, José Gregorio. ¿Me estaba oyendo?